Perfecto. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos los participantes. Algunos desde muy temprano se conectaron. Yo sé que es la ansiedad. Sabemos que estamos todos haciendo números y tratando de cuantificar cada uno de los escenarios. ¿Qué pasa así? Así que bueno, Germán, más que bienvenido. Necesitamos todas tus recomendaciones, todo tu análisis, y te vamos a ir interrumpiendo. La idea es ir a medida que vayas tratando los temas para que nadie se quede con algún tema en el tintero hasta el cierre de la reunión. Así que bueno, somos todo oídos. Por favor, hermano, muchas gracias por la introducción. Hay oradores que no les gusta que los interrumpan y hay oradores que sí, yo sí. La verdad que me gusta mucho que me interrumpan y que pregunten porque después los temas se van perdiendo. Hay una cantidad enorme de información y la velocidad lo tenemos que comprimir más o menos en una hora, y tenemos que darle una vuelta a todos los temas. Entonces, pregunten porque después, una vez que pasa, es difícil volver con el nivel de profundidad que podríamos dar en ese momento, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, buenas noches para todos. Una vez más, una vez por mes, como siempre, le damos una vuelta al mercado internacional. Vamos a ver temas y tópicos de soja, maíz, trigo, cebada y girasol. Bastante completo. Así que, en este sentido, yo estoy dando por primera vez una presentación de parado, porque hoy dije, voy a innovar, voy a hacer de parado como para, me gusta, generar un poco más de flexibilidad. ¿Viste? No es lo mismo que estar sentado. Así que, como lo doy en la vida real se dan las presentaciones de parado. Así que vamos arrancando. Entonces, siempre al principio miro y pienso, digo, ¿qué factores hoy están afectando los precios internacionales en general, ¿no? Hablo. Entonces, lo divido en dos, como siempre. Digo, bueno, ¿qué precios me da cierto soporte o pueden llegar a ser alcistas? Y pues hago los neutrales o bajistas. Cuando arranco, hoy lo primero principal que le está dando soporte al mercado, que es de doble vara, ¿no? O sea, este factor me puede jugar a la baja como al alza, hoy me está jugando de sostén, es la clásica por este momento del año, estamos a 24 de mayo, tengo una incertidumbre enorme productiva en el hemisferio norte. Tengo en el suelo trigo, soja, maíz, y son tres productos que están, encima el hemisferio norte participa con una enorme cantidad de producción, no tanto en soja, pero sí en maíz y en trigo. Entonces, claramente el riesgo productivo está más vivo que nunca. Después tenemos un conflicto que por momentos se apaga a nivel periodístico, digamos, pero que sigue vivo. Es como un fuego cuando uno piensa que las cenizas se apagaron y no se apagaron nada. Vos correr las cenizas y sigue habiendo fuego. Porque que no salgan los titulares no significa que no está pasando absolutamente nada. Hace poquito, hace 5 horas atrás, vi una foto de ships destruidos en territorio ruso y eran ships occidentales. O sea, estamos hablando de armamento o vehículos de la OTAN que habían penetrado en territorio ruso y han sido destruidos por los rusos. O sea, hay un nivel de conflicto cada vez más alto que no está saliendo en la prensa internacional y que es una jugada que puede salirnos alcista o bajista, dependiendo quién entra, quién no entra, y si afecta o no afecta la disponibilidad del físico de corto plazo. Entonces, eso, un segundo, no puedo. Perdón, eso entonces lo que hace es que genere una incertidumbre muy, muy alta si va a pasar o no va a pasar. La semana pasada era el acuerdo exportador. ¿Se firma o no se firma el acuerdo exportador? Bueno, se firmó, pero por 2 meses. O sea que el 18 de mayo, junio, el 18 de julio, estamos de vuelta, que si sigue exportando Ucrania, no sigue. O sea, se está jugando ahí un nivel altamente complejo en la volatilidad geopolítica. Por lo tanto, es de sostén, ¿sí? Y nosotros medio que lo jugamos de otro lado. Gracias a Dios, jugamos al revés. Tenemos la posibilidad de incrementar o no área si hay algún conflicto. O sea, jugamos de un lado totalmente ventajista de este conflicto, por el momento, ¿no? Gracias a Dios que no participamos. Por el lado de lo que es neutral y bajista, lo que tengo es claramente el área y la producción en Estados Unidos. El área y la producción de Estados Unidos proyectada me está jugando un recontrapeso en el mercado. Es 100% bajista. Lo que hay que detectar es
cuánto ya está metido en los precios, ¿sí? Que ese es otro factor, ese es otro tema, pero sí me están diciendo que van a incrementar y ahora lo vamos a ver. Y después tengo la proyección 23-24 del área y producción sudamericana, que dice que también que vamos a ir por más, que Brasil va a volver a romper récords en soja. Entonces, ya tengo dos factores de los fundamentos, estrictamente los fundamentos de granos, muy, muy pesados que hay que digerirlos. Y por el lado de lo que es seguimos con el contexto macro, esto sigue vigente, en breve vamos a tener de vuelta si en la primera semana de junio se actualiza o no actualiza la tasa de interés, si la sigue subiendo o no, y eso nos sigue generando viento de frente en la suba de los precios de los commodities. Y después por el último, y uno de los que va a ser la estrella de este segundo semestre, el fenómeno El Niño, que va a hacer su aparición, todavía no nació, va a hacer su aparición y va a jugar un factor bajista porque no es que por este año en particular, cada vez que hay niño genera una caída de precios internacionales, porque se supone que Sudamérica va a tener una buena producción, se supone que Estados Unidos va a tener una buena producción, siempre desde el punto de vista estadístico, no desde el punto de vista real. Después hay que verlo, ¿no? Claramente, falta un montón. Pero sí la estadística te dice, el niño me va a jugar a la baja. Así que bueno, ahora vamos a arrancar por producto, a darle una vuelta, y quiero comenzar con un poquito de actualidad rápida de Argentina. Bueno, ustedes saben que está vigente todavía hasta el 31 de mayo el programa de incremento exportador de soja, en los cuales tenemos, simplemente a modo de repaso, un poquito cómo viene la evolución de las licencias de exportación. Y a mí lo que más me interesa ver es esto, cómo viene el ingreso de divisas dependiendo del esquema, ¿no? En verde fue el programa 1, con una pendiente muy positiva, realmente había un ingreso de divisas sostenido. El programa 2 es el marrón, y el programa 3 con una pendiente un poco menor, en donde no logramos, o sea, si bien superamos en volumen, programa 1 hay mucho más productos, claramente, la pendiente es abajo, ¿no? Entonces, todavía quedan un par de días, tenemos bastantes feriados, pero queda un par de días, y el sabor final es bastante amargo en cuanto a lo que es al objetivo que se buscaba, ¿no? Que era recaudar por lo menos 5.000 millones de dólares, vamos 3,2. ¿Bien? Y ¿quién está empujando, por lo menos, quiénes son los compradores de soja? O para tenerlo así como dato, bueno, claramente las fábricas, ¿no? Los que muelen el poroto y lo transforman en harina y en aceite, que tienen un mercado mucho más pujante que el poroto en sí mismo, en el cual estamos muy caros para poder exportar poroto solo. Entonces, si alguien quiere vender soja, se lo tiene que vender o tiene que buscar vendérselo a la fábrica y no al exportador directo. Bien. Bueno, panorama mundial de soja. Estos gráficos realmente me encantan porque de un pantallazo puedo ver rápidamente qué es lo que está pasando en el mundo. Proyecciones de producción 23-24. Mayo es el primer mes que tengo la proyección para los próximos 12 meses. Y acá lo que tengo es Estados Unidos, que dice que va a entregar casi 123 millones de toneladas. El año pasado hizo 116. Ojo. Brasil dice que va por 163. El año pasado, bueno, en realidad yo digo el año pasado porque ya estoy parado el otro año, pero es ahora, hace 2 meses atrás, entregó 155. Digamos, la está terminando de cosechar. Y ya estamos pensando en 163. Bueno, Paraguay vuelve a lo normal y nosotros 48. 48 debería ser lo normal para Argentina, pero claramente, pensándolo mira, ya iba a decir 25, ya ni 25, estamos hablando que la bolsa dice 20-21. Bueno, pensándolo de ese lado, tener 48 es como una explosión de volumen, pero debería ser lo normal. Y cuando lo comparo con el año pasado, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo acá? Estados Unidos el incremento, Brasil incrementando y Argentina incrementando. Si tengo los tres principales países productores de este producto, si los tengo en verde, o sea, que me producen más que la campaña anterior, claramente tengo un mercado pesado. Venimos de los máximos de 550, 560 dólares en Chicago, y ahora, ¿qué es lo que tengo? Voy para abajo, voy para 450, voy para 400. Ahora, ¿cuánto voy a bajar? ¿Cuánto voy a bajar?
Si tengo la producción, voy a bajar. Ahora, hoy en este momento tengo riesgo productivo, ¿se entiende? Totalmente estoy en otro mundo. Estoy en un mundo donde el papel me dice, vas para un montón de stocks, que ahora lo vamos a ver, pero eso lo tengo que producir. ¿Se entiende? Bien, excelente. Vamos a los números finos de soja en Estados Unidos. Vamos a ver un poquito cómo estamos parados en estos puntos. ¿Qué tengo por acá? Incremento de área, incremento de rindes proyectados, récord. El UDA me dice, vas a una producción récord de soja vía rindes. Y si me comparo contra la 21-22, que era el récord anterior, estoy incrementándolo casi en un palo punto 5. O sea, tengo 6 palos contra la anterior de incremento de producción y una oferta total adicional de 5 millones de toneladas. Contra. Y acá es el tema que tenemos que mirar en detalle para discutirlo. Dice que la molienda de soja va a consumir 2 millones más que esta campaña, 2 millones más que la anterior, y es algo lógico. ¿Por qué? Tenemos al principal exportador de harina fuera del mercado, o a la mitad, que es Argentina. Es lógico que todavía haya demanda residual consumiendo harina de Estados Unidos. ¿Estamos todos de acuerdo? No hay mucho ahí que decir. Ahora, yo les hago esta pregunta. Si tengo que Estados Unidos en el 21-22 exportó casi 59 millones de toneladas, este año va para 54,8, 55, que lo vamos a ver si es lograble, y dice que va digamos, tengo una proyección de exportaciones 23-24, o sea, hasta agosto de 2024, de 54 palos. Yo les pregunto, con Brasil 155 este año y con Brasil 166 el año que viene, ¿sería lógico, y Argentina 48, ¿no? ¿Sería lógico que Estados Unidos exporte 54 millones de toneladas? La respuesta es no. No es que tengo China que va a importar 10 millones de toneladas más. Eso no va a pasar. China es 95, 96, 97, 98, un año muy bueno, 100. Entonces, si no exporta lo que dice que va a exportar, claramente va a incrementar stocks. Y los stocks ya los tengo casi 3 millones de toneladas más que esta campaña. Y la relación stock-uso me subió casi un 3%. Por eso tuvimos la corrección que tuvimos en el mercado de soja. Por un contexto macro difícil, y que los fondos de inversión tienen un peso adicional, pero al mismo tiempo tengo una hoja de balance que me está diciendo, che, no, mirá que vamos a estar más holgados, ¿sí? Entonces, por algo, digamos, repaso todos estos datos porque es importantísimo tener claro si voy a comer, estoy pensando en sembrar soja, estoy haciendo un presupuesto, ¿con qué año me voy a enfrentar? De no mediar inconvenientes productivos en julio-agosto, que es donde se define el rinde, de no mediar inconvenientes, y lo repito de vuelta, voy a quedar un segundo semestre pesadísimo en soja. Porque la cosecha norteamericana es en octubre y Brasil va a seguir exportando hasta diciembre. O sea, Brasil empalma hasta su nueva cosecha, enero-febrero, sin ningún tipo de problemas. Entonces, no solamente está Brasil en el segundo semestre, va a estar en Estados Unidos, si todo va bien, siempre aclarando, pero va a estar Estados Unidos. Entonces tengo, por más que no esté Argentina, tengo oferta. Y si tengo oferta, tengo que buscar un nuevo equilibrio de precios. Bueno, el mercado con la corrección que hizo más o menos está buscando ese equilibrio y faltará definir si va a haber buena producción o no en Estados Unidos para tratar de hacer el ajuste final. ¿Sí? ¿Vamos con la idea ahí? ¿Vamos bien, Sí, Mel? ¿Con la idea? entonces, expectativa de precio, mirarlo para la baja, ¿no? Si todas estas variables ocurren en esta línea, ¿no? Sí, si todo queda en esta línea, uno tuviera que pensar la mayo 2024, que está cerca de 335, 336 dólares en el MAT, pareciera ser un buen valor, muy buen valor, dentro de todo este escenario,
y uno debería pensar algunos dólares a la baja si es que se comprueba todo esto. Pero bueno, tenemos también la actualización de junio, julio y agosto como para ir acompañando qué es lo que pasa en el mercado y iremos todos los meses siguiendo este tema, ¿no? Claramente. Germán, ¿tenés algún run del tema del dólar soja? Si se va a reeditar ahora, porque hoy estaban sin precio acá para vender. Bueno, y es que ya está sobre el final, ya no tendría mucho sentido vender. Dame Si un habría segundo. si uno tuviera, claro, si uno tuviera que vender, tendría que haber vendido en la primera semana, en la primera semana y media, porque estamos hablando de un tipo de cambio fijo con una evaluación que hubo en mayo, o que va a haber en mayo, cercana al 7-8%. Entonces, es complejo pensar ahora salir a vender. Ahora hay que esperar, no queda otra que esperar y ver qué va a pasar cuando se finalice el 31 y el gobierno, por el momento, no hay ninguna señal que indique que se pueda llegar a extender un poquito más en el tiempo, en absoluto. Bien. Lo que yo les decía, para poner en contexto histórico, el incremento de la relación stock-uso, que es una variable que se utiliza mucho para entender los valores, fíjense que salimos de la presión que veníamos de las últimas tres campañas, en donde la relación stock-uso estaba cerca del 5%, y nos acercamos a campañas como la 16, 17, 18, 19, no hablo de esta porque esta es la pelea con Estados Unidos y China, ¿no? Pero sí, 17, 16, 17, 17, 18, donde ya estábamos cerca entre el 7 y el 8 y el 10%, ¿no? Entonces, uno, ¿qué tendría que hacer? Agarrar la historia y decir, che, ¿qué precios teníamos en estos años? ¿No? Entonces, podría ser el final del túnel podría llegar a ser tener precios similares a estas dos campañas, ¿sí? Bueno, cuando yo le decía el tema de las exportaciones de Estados Unidos de esta campaña, estas son las exportaciones semanales, ¿no? La línea naranja es esta campaña, la línea azul la campaña anterior. Fíjate cómo cuando entra Brasil, en enero o febrero, se desploman las exportaciones de Estados Unidos de soja. Van prácticamente a cero. Entonces no tengo exportación. ¿Por qué? Porque Brasil exporta todo. ¿Sí? Entonces se nos cayó fuerte contra el año pasado, que Brasil había tenido eh, 25 millones de toneladas menos, ¿no? Claramente Estados Unidos ahí puso un poco más. Entonces si va todo bien, no podemos tener 54 millones de toneladas de exportación de Estados Unidos el año que viene. No podemos, porque no hay cómo, no hay demanda, no hay mercado para colocar tanto. ¿Bien? ¿Cómo viene la demanda de la nueva Estados Unidos? Recuerden que Estados Unidos, el año calendario arranca el 1 de septiembre y finaliza el 30 de agosto de 2024. La nueva, las ventas de la nueva son prácticamente nulas. La zona gris es el promedio de los últimos 5 años, o sea, perdón, los máximos y los mínimos de los últimos 5. Estamos cerca de los mínimos de los últimos 5 años. Nada que ver con el año pasado, fíjate lo que fue las compras adelantadas del año pasado de China, y bien abajo dentro del promedio. Para esta época del año, en promedio, Estados Unidos tiene vendido 5 millones de toneladas. Este año, con suerte, irá 2 o 3. O sea, ojo, esto es una señal que hay que continuar actualizando mes a mes. Y para tener una sensibilidad de los países productores, para mí este gráfico está buenísimo. ¿Qué es lo que te dice acá? Medís la participación. Fíjense la zona verde, que es la participación de Brasil en el mercado de soja, realmente Creciendo. una animalada. Sí, 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 creciendo. Extraordinario, extraordinario. Nosotros en azul, más o menos, lo mismo hasta la 16, después empezamos a caer. Estados Unidos también, dentro de todo, mantiene una participación y el resto del mundo, bueno, es como un complemento. Ay, Acá la impresionante, clave ¿no? Es Brasil. Impresionante Sí, Brasil. es impresionante. Es una política, digamos, que la están siguiendo a rajatabla, porque mira cómo se ha desarrollado en los últimos años. Impresionante. Sí, para Consecuente. nosotros sería un problema si Brasil se establece en 160 millones de toneladas, ¿no? O sea, No, nos es un está problema. achicando. Fíjate cómo nos achica la brecha inmediatamente a nosotros. Sí, Exactamente. Sí. Y esto no tiene contemplado la 23-24, esa está la actual. sí, No lógico. quiero imaginarme la nueva. Igual nosotros subimos 20 millones, ¿no? Pero
Me preocupa muchísimo que Brasil lo pueda sostener en el tiempo, porque, a ver, me preocupa desde el punto de vista argentino, ¿no? Si fuera China estoy feliz, porque a China le permite depender muchísimo menos de Estados Unidos. Digo, como argentino, no sea cosa que en algún momento Brasil nos empiece a sacar inversiones en cuanto a molienda de Claro, poroto, por lograr una estabilidad de producción y de exportaciones de otro nivel, ¿no? claro. Así que bueno, para tenerlo en cuenta y seguirlo, ¿sí? Acá lo que les decía, y no es para tomarlo literal, porque a veces siento que estoy dando un mensaje como muy negativo, pero recuerdo el gráfico de la relación stock-uso, que decíamos la 17-18, 18-19, que nos vamos a una relación stock-uso similar. Bueno, eran estos precios en Chicago, ¿no? Los 1000 puntos son $360 Chicago. Bien. Y hoy estamos acá, estamos casi en 1200 puntos. ¿Sí? Entonces, uno dice, che, estoy acá arriba, que en el rango de 2014 a 2020 nunca estuve. No, y que se va a copiar esa curva, vos decís que va a bajar y va a volver a estar en el rango del 2016-2018. En el final del túnel, si Sí. todo va bien, sería lo lógico desde el punto de vista de los fundamentos del mercado. Pensá en el 2013, 2012-2013 Estados Unidos tuvo una sequía histórica, tremenda, pérdida enorme productiva. Desde los casi $650, en 2 años, o sea, en 2 campañas, prácticamente devolvió todo lo que había subido. Bueno, acá con errores de Brasil productivos, pérdidas en Estados Unidos y pérdida de Argentina, llegamos a estar ahí arriba por la guerra, ahora con la pérdida de Argentina hasta acá, bueno, ahora estamos acá, estamos como a mitad de camino y el mercado se siente cómodo estando ahí. ¿Por qué? Porque si hay un problema productivo en Estados Unidos, el mercado está rápido para reaccionar y subir. Puede subir 50, $60. Ningún problema. Ahora, si hay una buena producción y Brasil siembra bien en octubre y Argentina tiene el niño y vamos, vamos y vamos, bueno, la podemos ir a buscar lejos, ¿eh? La podemos ir a buscar lejos. Por eso hay que, si uno participa de este mercado, tiene que saber muy bien el timing del mercado, decir, bueno, ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está la relajación? ¿Cuándo hay riesgo? ¿Cuándo relaja? Y así poder obtener mejor resultado de las coberturas. Nada más y nada menos. ¿Bien? Posición de los fondos. Fíjate vos, los fondos tenían, esta es la línea del cero, los fondos tenían una posición comprada todo el verano, a pesar de la super cosecha brasilera. ¿Por qué? Por el riesgo argentino, tenían una posición comprada, pero a partir de marzo-abril, donde ya Argentina peor no le podía ir, vamos a decirlo así, liquidaron toda su posición comprada y ahora están acá, una posición neutral, hasta con lo que siguió bajando, ya podría ser una posición vendida. Entonces, por eso lo que digo es, estamos como una sensación de estar a mitad de camino, y estos muchachos, los fondos, cuando se prende fuego Estados Unidos entran como locos, bueno, tienen balas para jugar el partido. Entonces, hay que seguirlo bien de cerca, ¿sí? Para entender rápidamente cómo estuvo trabajando Brasil en las exportaciones de soja, fíjense que dentro de los límites, estos son los máximos y los mínimos, las líneas puntuadas de los últimos 5 años. Marzo batió récord, abril estuvo con casi 14,5 millones de toneladas, mayo, con la mitad del mes, lleva casi 10, probablemente esté cerca de las 14, o sea, está exportando a un ritmo extraordinario, lo que es el poroto. Y cuando voy a lo que es harina, viene batiendo récords, que es algo lógico. Enero, febrero, marzo, abril, ahí nomás, y mayo vamos a ver dónde termina, si bate récord de vuelta. Porque claramente alguien tiene que poner la harina, no es que el mundo deja de consumir harina, alguien tiene que poner la harina de soja, Estados Unidos y Brasil. Por eso subió tanto Chicago. Y pues lo que es aceites, también viene exportando muy bien. No batió récord en febrero, pero sí lo batió en enero, en marzo y en abril. Probablemente lo haga en mayo. O sea, realmente hay una demanda sostenida de lo que son los subproductos, en particular de la harina, y es por eso que también costó tanto bajar el precio de la soja, ¿sí? Bien.
Vamos a dar una vuelta ahora de la misma manera en maíz. En maíz. Fíjense, en maíz. Tengo dos productores mundiales, número 1 y número 2, Estados Unidos, China. Dos países que se tienen cunada la guerra en algún momento, si es por Taiwán, si es por Ucrania, en algún momento se supone que la tensión bélica va a escalar entre China y Estados Unidos, que son los primeros dos productores de maíz del mundo, casi tienen la mitad de la producción mundial. Después viene Brasil, y después viene Argentina. Comparando con el año pasado, Estados Unidos recupera 40 millones de toneladas más que el año pasado. Datazo, casi una campaña argentina, tremendo. Argentina 17 palos más. Y pues, bueno, lo que es el hemisferio norte, del lado, digamos, el este, Ucrania sigue un poquito menos que el año pasado, 5 palos menos, pero lo que es Europa y Rusia no hay mucho cambio, ni China tampoco. ¿Sí? Los que van a mover la aguja acá en maíz es Estados Unidos, y lo que pasa en Brasil y Argentina. Brasil está rojo, pero es por 1 millón de toneladas. Nada. Brasil también perfila para otro campañón, igual que Argentina, 54 palos, es otro campañón. Por lo tanto, desde el punto de vista fundamental, yo tengo que elegir dónde pongo la aguja, y bueno, es por el lado de bajista. No hay otra, no puedo hacer otra lectura que no sea eso. Porque los datos me están diciendo, che, los precios que están ahora no son sostenibles con este nivel de producción. Porque esa es la realidad. Si se cumplen las proyecciones, estos niveles de precios no van a estar cuando se cumplan las proyecciones, que es en hemisferio norte, agosto-septiembre, que en general Chicago es el valle del mercado en septiembre-octubre, y después venimos nosotros con nuestro maíz de primera, y también Brasil con su maíz de temprano, y después viene la safrina, ¿no? Bien, repasando los datos de Estados Unidos en detalle, acá el UDA dice, vamos a rinde récord de nuevo. O sea, el UDA fue por todo, no es lo habitual. El UDA arrancó por todo, y eso no es tan habitual. Generalmente es más conservador, y dijo, bueno, no, vamos a meter por los rindes arriba de la tendencia, y soy recontra optimista. Bueno, hay que verlo eso, ¿no? ¿Y por Hay qué que crees que verlo. hacen eso? ¿Es una señal al resto del mercado? ¿Es una jugada política? No, ¿Qué es eso? ¿Hay algo estratégico bueno, ahí? Porque Estados Unidos, se vienen elecciones en Estados Unidos y necesita dar señales de que va controlando la inflación también, podría ser por ese lado. Por el otro también, estadísticamente, los años niños, Estados Unidos no tiene grandes pérdidas. Tiende a estabilizar su producción. Sumado a la genética y, digo, es una jugada, no es tan alocada, pero sí es una jugada, que me parece que demasiado temprano para ponerlo sobre la mesa, y da la sensación de que cómo va a mejorar estos rindes. Entonces, los próximos reportes debería, o sea, en términos de probabilidades, ¿qué chances tengo más? ¿De que me suba el rinde o que me lo baje? Y que me lo baje. Entonces te termina entregando, ojo que también, ojo con esta visión, te puede terminar entregando toda la parte negativa, te la da al principio, y después en los meses subsiguientes te empieza a acomodar y el mercado te lo empieza a calentar de a poquito. Pero bueno, veremos. La naturaleza, acá es la naturaleza en el suelo, y las plantas y no los se cultivos controla. harán lo que tengan que hacer. En términos productivos, 39 millones de toneladas más, o sea, la oferta crece 39 millones directo. Lo que es la demanda interna del uso doméstico para etanol, etcétera, 315 millones, sube 11 millones versus el año pasado, me parece bastante también, no voy a entrar a discutir eso. Y las exportaciones, 53. Si este año exportó 45 y no estaba Argentina prácticamente, Argentina está a la mitad, ¿por qué va a exportar 53 el año que viene? Hago la misma lógica que hago con la soja. Me parece algo altísimo. Entonces, se le caerán los rindes, pero capaz que te bajan las exportaciones. Y sigue todo más o menos igual, ¿no? Bueno, en términos de inventarios, o sea, de stocks, 20 palos más, que es un montón, y la relación stock-uso sube 5%. Es un montonazo. Veámoslo con la historia. Mirá a dónde me está poniendo la relación stock-uso el USDA para la próxima campaña.
sea, de las más altas desde el 2005. Esto a mí me preocupó enormemente. No es chiste, o sea, esto es dato, el mercado lo recibió y obviamente ¿qué hizo el mercado? ¡Pum! Bajó como $50. Ya lo viene bajando al mercado desde febrero cuando salió la primera visión en donde Luzda dijo los stocks van a subir entre 20 y 25 millones de toneladas. El mercado a final de febrero, que fue el 28, esa reunión de Luzda, automáticamente todo marzo lo jugó a la baja, abril por momentos y mayo siguió jugando a la baja. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿Estados Unidos va a exportar lo que supuestamente dice que va a exportar? Y acá tengo el ritmo de ventas, que es la línea naranja de la campaña nueva. Ya estoy por debajo del promedio de los últimos 5 años y estoy en los mínimos de los últimos 5 años. Me pasa algo similar con la soja. Tengo problemas de demanda en Estados Unidos. ¿Y por qué? Rápidamente, ¿por qué? Hay dos factores. Uno del físico y uno del mundo de la macro. Del físico es que Brasil, super cosechas, Brasil me está exportando a niveles de récord, Brasil está mucho más barato, Brasil compite, Brasil entrega. Y ni hablar si el real hubiese estado en 6, el real está en 5, 4,95, 5. Ahora, ¿qué hace la macro con el superdólar o el dólar fuerte? En el fondo, y a largo plazo, te termina matando la demanda. Entonces, ese superdólar está haciendo su trabajo, que es generar stock silenciosamente. Ojo con eso, en general no se ve, es un efecto lento, que es justamente la corrección de la inflación y la corrección de los precios y la tasa de interés, te genera, en el fondo, una corrección por el fortalecimiento de la moneda y la pérdida de poder de compra del resto del mundo. Así está planteado. Ahora, esto es hermoso en la teoría, si no hay producción, los precios no van a bajar nunca. O sea, una cosa es los fundamentos y la teoría, y otra cosa es, ¿sí? El físico, la producción. Por eso son dos estudios, son dos que van de la mano. Por momentos desasociar, por momentos van juntos. Hay que seguirlos. Entonces yo lo que le decía era, vuelvo acá, recuerden este gráfico, niveles de 18, 17, 16, arriba del 15 y arriba del 14, ¿no? La relación de Tokusa. Vamos a Chicago. Chicago, del 2015 al 21. Estoy acá, estoy paradito ahí. La línea azul es como los techos de toda esta época en donde el maíz estuvo valiendo en Argentina 120, 140, 160. 160 era un preciazo. 2017, 2018, era como espectacular. Entonces, ojo al piojo, vale 200 el abril, hoy lo vi en el mercado término, ojo al piojo. Y vuelvo a hacer la misma aclaración porque es muy importante. Lo que estoy diciendo es datos contra la historia me da un valor promedio de mercado. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber producción. Si no, es simplemente una idea. ¿Bien? Los fondos, fíjate vos, final de febrero, salieron fuerte, muy fuerte. Marzo, abril compraron un poquito, abril, mayo salieron. Y ahora van a jugar el mercado climático desde acá abajo, desde menos 200.000 contratos. Entonces ahora, ojo, porque Estados Unidos si no produce, los muchachos están acá vendidos. Entonces, si están acá vendidos, tienen un montón de balas para comprar. ¿Bien? Por eso, yo te cuento una historia, pero también te cuento la otra. Claro. ¿Sí? Si estos muchachos están tan vendidos, ¿cuánto más poder para bajar el mercado hay? ¿Se entiende? Sí, por ahí en un límite, hay como un piso. Y históricamente pueden llegar hasta, cuando estaban muy vendidos,
llegan hasta acá, menos 300.000 contratos, es un montón. Si uno quiere hacer la cuenta para ver la posición en toneladas, esos contratos hay que multiplicarlo por 127 toneladas. Te da el total de toneladas que están vendidos. Entonces, tiene digamos, que estén acá abajo, están a la expectativa. Nosotros vamos a vivir 3 meses de enorme volatilidad. Porque como así te digo que los stocks proyectados son muy altos, los stocks actuales son muy bajos. Entonces, cualquier problema o susto productivo, el mercado va a reaccionar muy fuerte. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Ahí es donde el productor, si está entrenado, puede tomar ventaja de la situación. ¿Por qué? Porque obviamente que volatilidad va a haber. El mercado climático se va a vivir fuerte. Eso es algo obvio y pasa todos los años. Siempre hay 10 días calientes, 10 días secos, que se pone ahí que no sabemos si se cae, si se prende fuego, que no. Y ahí es donde hay que tomar las decisiones, pero para tomar decisiones buenas hay que estar entrenado. Creo que tenemos una pregunta, Mary, que yo no Sí, llego a ver. sí, dice así. Félix consulta cómo es el balance de stock en Argentina. ¿Puede desplazarse los precios internos de los precios mundiales? ¿Sí? Descalzarse, quiero decir, en los precios internos respecto a los mundiales. A ver. Claramente, primero que la proyección de stocks en Argentina es vidrioso a morir. No hay un dato que te pueda yo decir con exactitud. Ahora, sí lo que te puedo decir, en una situación de cortos de producción y cortos de físico en Argentina, claramente nos hemos disasociado del mercado internacional en soja, en maíz y ni hablar en trigo. Nuestro, a ver, después vamos a hablar del trigo, ¿no? Pero los tres productos estamos muy afuera de precios internacionales. Si hoy quisiéramos abrir, de repente decimos, ok, liberado todo, vamos a exportar. Bueno, hay que bajar los precios, en principio. Claro. Y a nadie le va a gustar eso, pero hay que bajar los precios. Estamos carísimos para poder trabajar en exportación. Si tengo que poner un top 3, lo que más caro estamos en trigo, soja, el uno lo pelean, y después maíz. Maíz no estamos tan caros, porque ahora se nos viene el aluvión de lo poco que tenemos, pero se nos viene todo junto en julio-agosto. Entonces ahí podemos estar un poco más competitivos para hacer alguna que otra exportación. ¿Bien? Ah, digamos, todo está concatenado. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos no pudo exportar tanto? Acá está la respuesta. Exportaciones récord de Brasil en enero, pero no récord. El año, o sea, el último récord de volumen en enero había sido 4 millones, se exportaron 6,7. Después también récord en febrero, récord en marzo. Bueno, abril se calmaron. ¿Pero por qué se calmaron? Porque tuvieron 155 millones de toneladas de soja. Son unos animales. Y ahora nos están poniendo muchísima presión sobre el mercado en julio-agosto. Porque Argentina, para vender un grano, nos guste o no nos guste, tenemos que vender a descuento de Brasil, por flete y por calidad. Salvo que Brasil tenga todos los puertos atorados, entonces bueno, uno dice, bueno, ok, lo vendo más caro porque se ahorran la demora de cargar un barco en Brasil. Pero es coyuntural, tendría que ser, es una situación que poco probable que ocurra. Exactamente. Entonces, nos tenemos que acostumbrar que Brasil va a ser el que ponga precios en Sudamérica. Si le va bien en la producción, ¿no? Le va a ser el que ponga precios. Nosotros vamos a vender 10, 5, 15 dólares abajo de Brasil para poder capturar, para que el barco baje más y venga a buscar el producto acá. Pero Brasil es factor en soja y en maíz. ¿Cómo está la venta de maíz en Argentina? El ritmo de comercialización, la línea naranja es este año. ¿Sí? Fíjense que dentro del promedio, la zona gris es el promedio de los últimos 5 años. Estamos por debajo del promedio de los últimos 5 años en términos relativos. No importa si se cayó o no se cayó tanto la cosecha, en términos relativos. Venimos vendiendo menos maíz que el año pasado, a menor ritmo. ¿Sí? Y las licencias de exportación, esta semana al año pasado, el año pasado teníamos casi 27 millones, ahora tenemos 11 millones nada más. O sea, hemos perdido participación mundial en 15 millones de toneladas.
Es muchísimo, pero bueno, eso es parte, es lógico, claramente por el volumen, no así. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque los precios que tuvimos, y estamos vendiendo en términos relativos, más lento que el año pasado. Y las proyecciones que vienen para adelante, ¿no? Entonces uno dice, che, bueno, y claro, ahí, y cuando le das una vuelta más, decís, bueno, claro, ¿qué hacer con la plata? ¿Qué hacer con los pesos? Que la devaluación, que las elecciones, y uno dice, bueno, es lógico. Y la verdad que es lógico. ¿Cuánto vale, cuánto más tendría que, digamos, cuánto incentivo más tiene que tener el productor para poder desprenderse de un producto que ya en dólares versus el mercado actual? Pero bueno, todos temas que hay que ir trabajando. La pregunta que tenemos ahí, ¿ya la Sí, sí, vimos? sí, 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 O... sí. Sí. Ok, perfecto. A mí me quedaba ahí como, claro, pues yo no toqué ahí, perfecto. Si tienen más preguntas, sigan, ¿eh? Pregunten que Sí. está buenísimo. Es el momento. Es el momento. Paso al trigo. Triguito. Fíjense cómo la distribución mundial de producción es mucho más amplia. Tengo por el lado del hemisferio, digamos, norte y oeste, tengo a Canadá y a Estados Unidos, grandes productores. Después tengo Europa. Europa como no como- o sea, es un grupo de países, ¿no? Pero digamos, suma 140 palos, lo que produce China. Rusia, que el año pasado entregó 91-92, ahora va por 81. Y India, que el año pasado hizo 104, 105, va por 110. Ojo con India. Impresionante. Bueno, un mercado de 800 palos, ¿bien? Y que si uno tuviera que resumir, sí, bueno, ok, no está para decir que, que es bajista, tampoco es alcista, estamos en una especie de neutralidad, hay mucha oferta, el que se haya aprobado el corredor exportador por 2 meses generó alivio. Para que tengan una idea, el trigo se está comercializando cerca a niveles de $260 o Bien. FOB es arriba del barco, con todos los costos que eso implica. Por lo tanto, a un productor europeo le puede ya quedar 220, poner 230. Acá Argentina los molinos están pagando $320. A grosso modo son $100 más, a grosso modo, ¿no? Sepan entender que no, el cálculo no lo estamos haciendo 100% fino, pero $100 más. Es raro. Sí. Cosas particulares que pasaron esta semana. Estados Unidos compró trigo europeo, porque tuvo una pérdida de su trigo de invierno, compró trigo europeo. Pero ¿qué es lo que hace el mundo más, que esté más abierto económicamente? Bueno, si mi país tiene una merma productiva, compro en otro. Compro 250.000 toneladas. Me traigo 10 barcos, los bajo, listo. Mercado interno lo acomodé. Nosotros no. Y bueno, son estas cosas raras que pasan. De repente está $100 arriba del mercado, que si lo miro por el punto de vista productivo, tiene cierta lógica. Bueno, hemos perdido la mitad de la producción, pero bueno, la exportación está cerrada, o sea, no se dan licencias nuevas, no es que, no es que no se pueda exportar lo que ya ha otorgado, sino que no se dan licencias nuevas. Y te genera este tipo de situaciones que de repente los molinos necesitan seguir moliendo y no hay oferta. Por la incertidumbre que acabamos de mencionar para el maíz, aplican lo mismo para el trigo, pero te generan un desfasaje extraordinario. Repaso contra la producción contra el año pasado, Rusia se me cae un poco, Australia por el niño le pega al revés que nosotros, se esperan 10 millones menos, eso es positivo para nuestra producción, así que podemos lograr sembrar. Y después pareciera ser que somos como globalmente uno de los que más vamos a recuperar producción. Cerca de 7 millones de toneladas, más o menos como India. Así que vamos a ser uno de los países que más tenga un cambio positivo en su balance y veremos si lo podemos aprovechar o no. Porque esto se exporta con un nuevo gobierno. Se exporta con un nuevo gobierno, andás a ver qué tipo de cambio y qué reglas vamos a tener. Pues si quieren después lo conversamos al final. Dale. Sí, tenemos El una, ritmo de una comercio. preguntita, Sí, perdón, Germán. Tenemos una sí, pregunta de sí. Néstor que nos sigue y participa en todas las charlas.
Buenas noches, Néstor. Va tu pregunta, ¿cómo va a impactar el corrimiento de contratos de trigo de la campaña 22-23 a la de 23-24? Bien, se supone que más o menos 3,5 o 4 millones de toneladas en licencia de exportación no se exportaron este año, se van a exportar el año que viene. Acá hay una zona gris que no tenemos forma de saber cuánto de lo que tenía comprado la exportación vendió en el mercado interno, porque si vendió todo lo que tenía comprado, todo su saldo que no pudo exportar, lo vendió en el mercado interno, que no creo, pero ponele que hagamos el caso, que lo haya vendido todo, significa que en diciembre la exportación te va a tener que salir a comprar para embarcar hasta marzo, que tiene su extensión, 3 o 4 millones de toneladas adicionales de las que habitualmente compra. Entonces, está un poco apretada la exportación, pero al mismo tiempo yo te digo lo siguiente, si tuvo una extensión este año, ¿por qué no puede tener una extensión el otro? ¿No? Entonces tampoco es que hay que hacerse ilusiones en qué sentido la exportación va a venir a pagar. No. Nosotros con un año normal y cómo está la tendencia mundial de la macro, deberíamos ajustar un poco los precios trasladémonos a septiembre-octubre. Pasa el trigo, el invierno, se acomodan las lluvias, vamos para 20 millones de toneladas. Campañón. Pasé a Estados Unidos, que no pasó nada, el hemisferio norte bien. Bueno, pensar en el 230 de diciembre sería una utopía en ese caso. Porque claramente el resto del mundo va a estar abastecido. Supongamos que el conflicto Ucrania-Rusia no es que firmaron la paz, pero sigue como está ahora, con algunas cositas, qué sé yo, pero cada 2 o 3 meses se renueva. ¿Viste? Más o menos tenés. Entonces, ojo con eso, porque Argentina no movió la aguja del trigo, perdió la mitad y no movió la aguja del trigo. Fue más una complicación interna nuestra. Entonces, bueno, me parece que tenemos que pensar nuestro rol y de esa manera capturar oportunidades. No nos queda otra. ¿Bien? Sigo. Después si quiere repreguntar, que escriba Sí, estamos y atentos. seguimos. Dale. Comercialización de trigo. Esta es la campaña actual, la línea Veleta. Estoy por debajo del promedio de los últimos 5 años. Y de la nueva, por ahora, nada. Que es lógico desde el Claro. punto de vista de incertidumbre de siembra. Ahora, el ojo con el 240 de diciembre. Era 260, hace un mes y medio era 260. Y en enero era 300. Sí. En enero era 300. Pero bueno, no estamos acostumbrados a mirar tan largo. Otros países sí, nosotros no. Tenemos un mercado que le cuesta proyectar. Vivimos el día a día, pero es así como vivimos la sociedad, ¿no? O sea, somos parte de una sociedad que vive el día a día y es lógico. Pero bueno, no lo puedo dejar de mencionar cuando uno analiza un poquito el mercado. Cierro trigo, abro girasol, que sé que también hay mucho interés en girasol. Bueno, de un mercado de 50 millones de toneladas, 50, así a grosso modo, se producen en el hemisferio norte. O sea, casi todo. Semilla de girasol, ¿no? Acá lo que tenemos es que en los próximos 3 o 4 meses se define el precio de nuestra campaña. O sea, si uno quiere o quiere dejar una parte de su área a esperar lo máximo posible para ver qué pasa en el hemisferio norte, está bueno eso. Es ver si achico o agrando el área de girasol. Porque si vemos cómo va Europa y cómo va Ucrania y cómo va Rusia, prácticamente tenés ya definido qué va a pasar. Si lo tengo que definir obligado y te pongo un neutral bajista ahí un poquito, porque por ahora va todo bien, el clima europeo va bien, el clima en Rusia va bien, Ucrania también. No hay una señal de alarma climática que me haga pensar a mí que no vamos a tener buenos rindes de girasol. Con esa visión, te tengo que decir que el mercado va a estar pesado. ¿Sí? Cambios contra el año pasado, bueno, Europa más, un poquito menos ese país de ahí, no mueve la aguja.
India no mueve la aguja, Australia tampoco, Estados Unidos tampoco, nosotros un poquito menos, la proyección, estamos hablando de una proyección. Es mucho más palpable que te pongan en verde estos países que nosotros tener un poquito rojo. Sí. Entonces, la señal, la verdad, que por ahora es que hay físico disponible hoy y va a haber. Esa es la señal que tiene el girasol. Cebada, panorama mundial. Bueno, tiene una dinámica similar a la del girasol, pero acá hay un jugador que aparece y desaparece, que es China. Si se fijan, en el hemisferio norte está concentrado gran parte de la producción, 147 palos a nivel mundial. Yo lo que tengo acá, pensando en Argentina, y me pongo los zapatos del productor, bueno, están las negociaciones en curso entre China y Australia, la OMC, de arreglarse esos dos muchachos, su comercio va a crecer, en particular el de cebada, en detrimento del nuestro. Y nosotros tenemos que ir a los camellos. Entonces, hoy la cebada es un arma de doble filo. La verdad que antes también daba generalmente buenos resultados, pero hay que tomarle cierta precaución hoy a la jugada y ver qué conviene más entre trigo y cebada, girasol. Eh, los tres tienen la misma tónica, porque la producción del hemisferio norte por el momento viene bárbaro. ¿Sí? Entonces no hay mucho ahí para aportar. Lo que tiene de divertido la cebada es que está China, y que si China viene, estamos para trabajar $20 arriba de lo habitual. Y si China no viene, esos $20 quedan, lo perdemos, no va a estar en los precios, ¿no? Vos sabés, Germán, Pero que hoy bueno, tenemos una charla, perdona, a raíz de esto no me quería olvidar, con productores de acá de la zona, y están apuntando más a la fina con trigo que con cebada, por algunas sí, cuestiones internas, de negociación con las malterías, etcétera, y por otro lado, pues esta expectativa que se está teniendo con este acuerdo potencial entre Australia y China. sí, que lo más importante para mí es que abrieron la puerta de negociación, porque antes ni la abrían, y ahora lo que hicieron la abrieron. Entonces, bueno, una vez que la abrieron, algún acuerdo van a alcanzar, sería raro que retrocedan, luego avanzar en la comunicación, ¿no? Pareciera lógico, pareciera interesante y sensato ir un poquito más hacia el trigo, capaz que este producto que te da mucho más incertidumbre, ¿no? Bien, cerramos un poquito de mercado, vamos al clima, que estamos de fiesta, pareciera ser. Estamos de fiesta después de tanto tiempo. Esta es la foto de hoy. Reserva de humedad en Sí. suelo, perfil. Nos queda este agujero acá desértico, que es como una especie de el Sahara en medio de repente, estamos volviendo los colores azules. Sí. Y hace como 3 o 4 años que no teníamos algo así. Todo el corredor centro-oeste mejoró notablemente. Fíjense lo que era atrás, ¿no? La charla anterior. Si bien nuestra zona de influencia, la zona de Tres Arroyos, digamos, la zona más palpable, estaba siempre, no pasó grandes problemas, sí, bueno, el resto del país estaba complicado y ahora han mejorado, ¿no? Por lo menos lo que es Santa Fe, le va a dar un impulso a la siembra del trigo, Entre Ríos y Santa Fe también, el Santa Fe Centro le va a dar un impulso, norte de Buenos Aires, bien, le va a dar un impulso. Bien, entonces, repaso, lluvias de hoy, últimas 24 horas. Tuvimos un tormentón anoche, en el cual afectó fuertemente estas zonas. Sigue lloviendo en Entre Ríos. Hay datos que me llegan recién de 150 a 180 milímetros en zonas de Entre Ríos. Hay inundaciones locales. Hubo inundación también en Sunchales, Santa Fe. O sea, hay puntos donde ha caído muchísima agua, porque ¿por qué cae tanta agua en este tipo de fenómenos? El desarrollo de la tormenta se da en un mismo lugar y no se mueve. Entonces, lo que habitualmente cuando vos tenés un frente que se desplaza, bueno, la tormenta se va moviendo. Entonces te llueven 20 y así va lloviendo cada 5 o 10 kilómetros, te va lloviendo 20. Bueno, si vos la tenés en el mismo lugar 6 7 horas, es un problema. Te llueven 30 milímetros por hora, 6 por 3, 18, 180 milímetros. Entonces, vamos a ver mañana qué tipo de complicaciones quedó en la zona. Y actualizando un poquito situación del Niño, bueno, claramente
antes de entrar puntualmente a nuestra región, como reflexión, la gran mayoría de los océanos, salvo esta parte, y un poquito la costa de Estados Unidos, están más calientes que lo normal. O sea, hay un proceso global de calentamiento, y esto lo que significa los colores es anomalía positiva versus la historia, ¿sí? Versus el promedio. Si es naranja, está más caliente que lo normal, lo opuesto si es azules. Bueno, esto el año pasado era todo azul, estábamos más fríos, era niña, y cuando esta zona se pone más caliente de lo normal, claramente vamos a ir un niño. Para que sea niño declarado tiene que tener 3 meses por encima de lo normal, de 0,5 grados. Y yo digo que es un señor niño por esto. Ya de niño no va a tener nada. Acá lo que vemos son las anomalías, si es positiva o negativa. Bueno, estamos acá, entrando en el primer mes con 0,5. Pero fíjense, la proyección a octubre es de 2 grados de anomalía. Habría que recordar qué años tuvimos 2 grados o más, y hay una campaña 15-16 y 97-98, en los cuales tuvimos más de 2 grados de potencia, digamos, de anomalía en el fenómeno. Entonces, para el productor, está bueno que vaya al cuaderno o a la base de datos y se fije cuánto llovió 15-16, en qué momentos, porque es algo para tener presente la potencia. No es un niño cualquiera, por eso yo le digo un señor niño. Es un niño con todas las letras. Y vamos a ver, la clave será en qué momento la atmósfera empieza a trabajar en modo niño. Porque vos tenés la proyección, todavía no está, tenés la proyección. O sea, hay que ver en qué momento esta situación de desvío de temperatura de las aguas del Océano Pacífico te empiezan a afectar. Para eso sirve de ver estos mapas. Estos mapas son de la anomalía mensual. El mes pasado, agosto estaba todo verde, parte de julio, y septiembre estaba mucho más verde, o sea, tenían anomalías positivas que las que tiene hoy. Esto no significa que no hay más niños ni nada, no, no. Estos modelos corren cada 6 horas, van teniendo actualizaciones. Seguramente el mes que viene estaremos hablando de alguna que otra ajuste. Van haciendo ajustes. Lo que hoy este modelo en particular, lo que dice es que entre junio y julio, que a mí no me molesta que tenga amarillo o verde, porque la verdad que no suele llover significativamente, a mí sí llama la atención que agosto y septiembre no sea más contundente la anomalía positiva de precipitaciones. Entonces, ¿será que el niño arranca un poco más tarde? Y la salida del invierno nos puede llegar a costar un poco. Bueno, lo iremos definiendo, hay que darle de correr. Pensemos también que a los modelos les cuesta bastante entrar en ritmo con una nueva señal, y yo le doy la derecha a este modelo porque el año pasado era todo amarillo. La señal nos la La vendió pegó, bárbaro. claro, la pegó. Sí. Sí, 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 claramente. Entonces, Entonces, se va a desarrollar, veo que está como mucho más marcado en septiembre en la zona del litoral, zona Uruguay. ¿Qué nos querés decir? Que por ahí no, nos se va a cae agua activar porque, normal y no nos complejiza hacia el final de la cosecha de fina. bueno, yo no puse octubre, noviembre y diciembre, me parece un poco lejos, pero Sí, octubre, noviembre y diciembre está totalmente todo verde. todo verde. O sea, es como el aluvión. Nos preparamos para, claro, para que sea una situación más compleja probablemente. Exactamente. La verdad que no soy quien para dar consejos, pero sí, si uno mira esta proyección de desvíos de anomalía de lluvias, lo que vos tendrías que evaluar es si el bajo, sembrar en un bajo, hoy puede ser un negocio, pero mañana puede ser un problema. Claro, Si sembrar soja, sembrar maíz, por un tema de altura, cuánto te queda en la planta, si tenés un exceso de humedad en marzo o abril, qué es lo que pasa con la soja, que se te pudre. Digo, hay que empezar a evaluar un montón de detalles finos que te pueden llegar a generar un problema o te pueden dar una ventaja ante una situación. Claramente, con una anomalía de lluvias de 2 grados en el Pacífico,
agua no debería faltar en el proceso, en los Pero, momentos, pero sí, capaz que le cuesta arrancar. Es sí. como un motor que no lo prendes hace 3 años y al principio, pero una vez que recordó, va con todo, ¿no? Solo estaba pensando en los Por decirlo. excesos por ahí. Vos no nos querés mostrar para no jugar en ninguna carta en exceso, pero me estaba imaginando cómo es diciembre, ¿no? La cosecha de la fina, qué puede pasar, ¿no? Si nos va a Hay que complejar. pensar en excesos. No, hay que planificar con exceso de precipitaciones. Lamentablemente, te vuelvo a decir, yo los mapas los miro todos los días, hay que pensar en tener exceso de lluvias, no solamente, no es que es La Pampa, Buenos Aires, en general toda la Pampa húmeda, obviamente que a La Pampa le cuesta mucho más tener excesos, y obviamente que a San Luis le cuesta, y el oeste de Córdoba, pero todo lo que es la famosa Pampa húmeda, la tradicional, la que veíamos en los libros del secundario y en el colegio, bueno, esa, y el litoral, ni hablar el litoral argentino. El litoral argentino, bastantes excesos proyectados. Entonces, bueno, si bien es una campaña positiva, pero a la defensiva hay que hacerlo estratégicamente, ¿no? Para poder levantar bien después. Sí, sí, sí. Bueno, y para ir cerrando, clima en Estados Unidos, que no lo podemos dejar de mirar, es clave. Bueno, acá lo que tengo es la anomalía de humedad en suelo. ¿Cuántos milímetros más tengo si es verde? ¿O cuántos milímetros menos tengo si es naranjas versus lo normal? Acá lo que me está diciendo, en la zona productora, que no es tanto acá, pero sí las tres Iowa, Indiana y Illinois, me está diciendo que le está faltando un poco de humedad en suelo. Ahora, sembrar están sembrando bárbaro, van a un ritmo adelantado, tanto en soja y en maíz, van 10, 12 puntos versus la historia. O sea, ellos están entrando y están sembrando para hacer un campañón, sinceramente. Porque los mapas de mediano plazo, ahora lo vamos a ver, no nos está dando mal. Ahora, hay una situación que me dice, che, en algún momento lo tenés que mejorar, porque si no, no vas al campañón. ¿Sí? Bueno, eso hay que seguirlo. ¿Qué es lo que tengo en anomalía de lluvias en el corto? Bueno, de mayo 23 a mayo 30, claramente no lo voy a corregir, no lo corrijo, porque tuvimos un rally el lunes, subió $10 casi el mercado en general. Bueno, porque estos mapas empezaron a aparecer, no estaban antes. Y se empezó a poner más sequito, más seco, más seco, más seco. Mayo 30 a junio 6. Bueno, algo más de lluvia hay, pero sigo teniendo como una dificultad en cuanto al corto plazo en Estados Unidos. Por lo tanto, la conclusión es, de darse esto, bueno, ya el mercado me va a quedar tirante, porque justamente va a estar a la expectativa si esto cambia o no, y si va a caer precipitaciones. Pensá que a partir del primer lunes de junio, o si puede llegar a ser el último lunes de mayo, pero si no el primer lunes de junio, Estados Unidos ya empieza a reportar la condición de cultivo, o sea que ya hay maíz emergido, ya hay soja emergida, ya empezamos a vibrar todos los lunes a las 5 con la condición de cultivo. Bueno, esto todavía no impacta en los cultivos, porque están sembrando, de hecho son una máquina, pero si se sostiene en el tiempo va a impactar y nos puede generar algún rally. Por eso la mentalidad, por eso está bueno saber los fundamentos, porque los fundamentos es, si yo tengo una proyección de stocks holgados y más o menos las producciones van, bueno, cada rally es una oportunidad de venta. Eso es lo que cambió con el año pasado. El año pasado era, cada vez que baja, comprá porque va a subir. Bueno, ahora cada vez que suba, en general, vendé porque debería bajar. ¿Sí? Te cambia la forma de mirar el mercado. ¿Sí? Eso es importante tenerlo presente. Voy cerrando. Conclusiones. En sojita, claramente el mercado está sobreabastecido por Brasil. Chao. No hay con qué darle. Brasil va a llegar cómodo a diciembre exportando soja. Nos pone un techo enorme al mercado. ¿Qué pasa con el desarrollo vegetativo en Estados Unidos? Bueno, genera expectativa y genera tensión en el mercado, sin lugar a dudas. Y las proyecciones para Argentina, nos vamos a acomodar una campaña normal, al menos para 23-24. En maíz, a partir de agosto, entra la safrinha brasilera y empieza la competencia de exportación
de Brasil, y en octubre entra Estados Unidos. O sea, se nos viene un segundo semestre recontra pesado si Estados Unidos va bien. La expectativa, igual que soja, el desarrollo vegetativo en Estados Unidos va a generar cierta tirantez en estas semanas. Y Argentina, obviamente, la campaña viene muy bien. Cuando voy al trigo, bueno, el trigo lo que tengo que hacer es mirar en lo que pasa en los próximos 4 meses en Europa, en Rusia, en Ucrania. Ahí se va a definir cuánta tensión puedo llegar a tener de precios en el segundo semestre. Ya. O sea, en octubre, noviembre, diciembre, enero, me lo definen Europa en 2 meses. 3. Entonces, es lo que tengo que mirar. Hay que largar a sembrarse con todo lo que llovió en el corredor este y centro-norte, y hay una incertidumbre en Córdoba y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Si no llueve, que la perspectiva es que no llueva, si no llueve, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el área en Córdoba? Puede caer mucho. Probablemente tengamos ahí alguna cosa que ajustar y no nos vayamos a los 20 millones de toneladas. Habrá que ver cómo se define eso. En las próximas 24 horas tendríamos que tener más precipitaciones en lo que es nuestra región de la provincia de Buenos Aires. Santa Fe, litoral, debería venir otra tanda como la que tuvimos hace 48 horas. Así que tenemos otro baldazo de agua por venir. Y Girasol lo mismo. ¿Qué pasa en el hemisferio norte? Me va a marcar la cancha. No, no hay otra cosa. Bueno, hasta acá estamos con los principales datos, con la presentación. Espero que les haya interesado y abro a preguntas, claramente, para hacer algún ida y vuelta. Bien, tenemos una acá que la paso a leer de Andrés. Dice, ¿qué precio objetivo te gusta para el gira? Bueno, 400, o sea, el precio actual pareciera ser que se va a sostener. Y si el hemisferio norte no tiene ningún problema, probablemente tengamos una presión. Puede llegar a bajar 20, 30 dólares más. La verdad que pareciera ser una configuración más 2016-2020 que 2021-23 en cuanto al rango de precios, como para ir en la historia y revisar un poco. Bien, excelente. Bueno, muy bien. La verdad que muy, muy, muy interesante. Es una cuestión de expectativas y de ir sacando números y prepararnos para distintos escenarios, sin duda. ¿Alguna pregunta hacíamos hoy entre los socios que nos habíamos reunido? Y es, ¿qué pasa si en las elecciones? ¿Cómo lo ves? Bueno, en general, a ver, gane quien gane, hay algo que es para todos igual, venga quien venga, que es el Fondo Monetario Internacional. Todos van a tener que esa espada en la espalda, indicándole lo que tiene que hacer. La política económica, por más que nos guste o no, se define en Washington, para que podamos terminar de devolver esa deuda o acomodarla de alguna manera, pero no es así, lamentablemente es así. Para lo que es el sector agropecuario, está decidido en el programa con el Fondo Monetario Internacional, no literal, pero sí está decidido que es uno de los instrumentos para poder pagar la deuda. Y también con minería, con vaca muerta y con el litio. Entonces, dentro de ese combo, el agro va a tener que seguir cumpliendo la función, porque así lo deciden los políticos y lo decide el FMI. Entonces, en ese escenario, si no explota, en el buen sentido de la palabra, si no explotan los precios del litio, no explota la exportación de vaca muerta, no explota el gas, es muy difícil que le saquen el pie, o sea, le saquen la presión fiscal al agro para poder bajar y aumentar la producción. Ahora, una victoria junto con el cambio, capaz que pueden plantear con un poquito más de espalda, una victoria contundente en términos porcentuales, podría llegar a plantear con el Fondo Monetario Internacional que otra forma de devolver los recursos y que les hagan, como lo hicieron, no al fondo, pero sí como plantean ellos sus ideas, en que una baja de retenciones implica una suba de producción y por ende, vía exportaciones, terminás teniendo superávit comercial y podés generar dólares genuinos para pagar la deuda. Entonces, podría haber algo así, no pareciera ser en el corto plazo, que la próxima campaña tengamos un impacto de retenciones. Lo hablo más por un sentido común y por la urgencia que tiene Argentina en la reserva del Banco Central.
que no va a pasar como sucedió con Macri, que por mercados externos puedas tener ingresos de divisas y liberar presiones internas para juntar dólares, pareciera no ser el caso. Entonces, bueno, esa configuración hace que seamos bastante conservadores en cuanto a, a los cambios que se pueden venir en términos de retenciones. Ahora, una victoria de los libertarios con su ideología o su discurso de dolarización, de quiebre. Bueno, como hablaba al principio, mi punto de vista es que nosotros estamos muy caros versus el resto del mundo en términos directos, ¿no? O sea, para poder hoy exportar un grano de poroto, la soja debería valer 300 y vale 360. O sea, nos guste o no nos guste, es así. Los precios internacionales son transparentes y los mercados arbitran. Si yo quiero salir a vender un grano de poroto, sin programa exportador, directo, así como con las condiciones que estaban reinantes antes del programa exportador, bueno, $300 puedo llegar a pagar a un productor para ir a buscarle su soja. Para el maíz tendría que ser casi 15 a $20, y para el trigo estás hablando de 40 a $50. O sea que el 240 del diciembre tendría que valer 200. Yo sé que es duro escucharlo, pero si abrimos, vamos a eso. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que son situaciones para evaluar y poner en probabilidades. Siempre la recomendación es trabajar con escenarios. Las PASO va a ser claramente un termómetro muy importante. Veremos si la teoría de los tercios se cumple o no, como algunos candidatos dicen. Y veremos si el tipo de cambio ya no ajusta en las PASO. ¿Qué pasa si el oficialismo saca un nivel de porcentajes que se puede tildar de fracaso, que se pueda tildar de falta de apoyo a la población, que se pueda tildar de que pone en duda su continuidad y tengas una presión de mercado enorme para devaluar? O tengas retiros de depósitos, o tengas caída de los bonos muy agresivas. Bueno, hay algo real y concreto, es que el Banco Central no le quedan reservas, o sea, tiene muy escasas reservas físicas para salir a parar corridas cambiarias. Entonces, si el FMI no adelanta los 10.000 millones de dólares, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la PASO va mal para el oficialismo? ¿No? Son todos planteos y dudas que seguramente todos más o menos vamos evaluando. Eh, y si el FMI da los 10.000 millones de adelanto, ¿qué pide a cambio? ¿Una devaluación? ¿Qué pide a cambio? Bueno, todas esas cosas claramente hacen que nadie quiera vender, nadie quiera comercializar, nadie quiera quedarse en pesos. Infelizmente no es las señales que necesitamos los operadores para poder hacer girar la rueda de las exportaciones y generar movimiento. ¿Qué es lo que todos necesitan? Las fábricas, las fábricas que muelen soja con una capacidad ociosa enorme, los puertos trabajando a la mitad. Estamos teniendo un extra costo de competitividad argentina enorme, enorme, y que lamentablemente se está trasladando en una baja en las cantidades, porque no puedes poner precios competitivos. Excelente, Germán. Bueno, entonces teníamos esta pregunta que ya tiene respuesta. Y bueno, finalizamos. Bueno, excelente. Arrancamos el fin de semana largo. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Germán, infinitas gracias. Siempre clarificás, nos haces hacer preguntas, todo conspira para que se puedan tomar mejores decisiones. Así que, Exacto. teniendo en cuenta todas las opciones, ya no queremos un escenario ideal, porque estamos acostumbrados a ajustarnos del cinturón y pensar siempre en varias cosas en paralelo. Así que, bueno, vamos a seguir con este ciclo de charlas y acercándonos hacia octubre, y ya ir definiendo algunas variables en las que se puedan, en base a lo que pase afuera y lo que pase dentro. Muchísimas gracias a todos por participar. Excelente, gracias, Germán, como siempre. Gracias, nos vemos en junio con una nueva actualización de Luda, entonces. Muy bien. Buenas noches a todos. Hasta luego.